trabajar con ustedes este seminario que llamamos el seminario de métodos de investigación cuantitativa. No sé si ustedes han llevado antes un seminario de métodos de investigación cuantitativa o de metodología de la investigación, maestra Susi, maestra María Macarena. No. ¿No? Ajá. Maestra Susi. Cuando estaba en la universidad, sí, cuando estaba en la universidad sí llevaba investigación, no cuantitativa, pero sí, Investigación a lo general. Ujú. Muy bien, muy bien. Bueno, el término, para comenzar, habría que decir que la metodología de la investigación se divide en muy diversos tipos de métodos de investigación. Y siempre en un programa de posgrado estamos pensando en que el alumno se acerque a los procesos investigativos. En el campo de la educación muy especialmente, probablemente es la investigación cualitativa, una de las metodologías más comunes, más seguidas por las maestras, los maestros, los investigadores. Sin embargo, existen otras metodologías que cada vez ofrecen herramientas para hacer investigación eh, con características distintas a las metodologías cualitativas, que son las metodologías cuantitativas. Más o menos la situación es la siguiente. Cuando nosotros estamos pensando en realizar una investigación en campo educativo, estamos pensando siempre en un objeto de investigación. ¿Qué es el objeto de investigación? Pues es justamente lo que queremos investigar, ¿sí? A lo mejor la maestra María Macarena, ¿usted imparte en algún nivel educativo, maestra? Sí, en medio superior. En educación media superior. Ok, usted imparte en educación media superior. ¿Qué materia imparte, maestra María Macarena? Química. Química, muy bien. ¿Y cuál es uno de los conceptos en la química que más complejo es para sus estudiantes? Que usted dice año tras año, semestre tras semestre, siempre este concepto resulta difícil para mis alumnos. Todo lo que tiene que ver con estequiometría. Ok, muy bien. Entonces, supongamos que usted desea estudiar cómo se lleva cómo se lleva a cabo la comprensión de ese concepto, ¿sí? Es decir, usted desea hacer una investigación para eh, comprender cómo se lleva a cabo la comprensión de un determinado concepto en la materia de química. Pues a veces esa investigación puede medirse, es decir, podemos medir el nivel de comprensión de las personas que están desarrollando esa comprensión. Por cierto, a las personas que están desarrollando esa comprensión les llamamos el sujeto de investigación. Pero a veces es difícil o casi imposible medir este proceso de comprensión. Esto no lo determina necesariamente el investigador, sino que está mucho más en la naturaleza que se da en el objeto de investigación. Es decir, lo que estoy diciendo es que hay objetos medibles y hay objetos no medibles. Una estatura, por ejemplo, es algo medible. El peso es algo medible. La comprensión es algo mucho más difícil de medir. Bueno, pues cuando hablamos de medidas, cuando hablamos de conceptos, de objetos medibles, hablamos de investigación cuantitativa. Cuando hablamos de objetos no medibles, hablamos de investigación cualitativa. ¿Sí?
Entonces, ahí tenemos una primera diferenciación. Cuando hablamos de cantidades de objetos de estudio, de investigación que son medibles, decimos que hacemos investigación cuantitativa. Cuando no lo es así, cuando nuestros objetos de investigación no son medibles, decimos que hacemos investigación cualitativa. Una de las características de la investigación cualitativa primordialmente es que es más de corte interpretativo. Mientras que una de las características de la investigación cuantitativa es que al ser medible podemos utilizar herramientas para llevar a cabo esa medición. ¿Sí? Al ser medible, podemos utilizar herramientas para llevar a cabo esa medición. Y las herramientas más comunes, digamos, algo que vamos a tener ahí a la mano, completamente a la mano, es justamente la estadística. La estadística se va a convertir en una herramienta fundamental, en una herramienta importante para llevar a cabo justamente estos procesos de investigación. Porque la estadística nos va a permitir tratar esa información. Y en el tratamiento de esa información, en el tratamiento de esos datos, vamos a poder obtener información importante sobre el fenómeno de estudio. ¿Ok? Entonces, ¿de qué trata este primer seminario? Pues trata de qué herramientas podemos utilizar para hacer esa investigación estadística. ¿Ok? Maestra María, maestra Susi, ¿es claro de qué trata el seminario? ¿Se entiende bien? Sí. ¿Se entiende bien? Sí. Muy bien. Bueno, entonces, este seminario va a requerir entonces del uso de dos cosas. Primero, de su apoyo con una calculadora. Y sí, vamos a tener que utilizar algunas matemáticas para poder trabajar. Entonces, voy a pedirles si amablemente tenemos por ahí alguna calculadora, inclusive puede ser la del celular, y yo voy a tener que utilizar un cuadernillo donde escribir algunas fórmulas, algunas expresiones. Entonces, eh, voy a apagar un poquito mi cámara en algunos momentos para utilizar este cuadernillo y poder escribir ahí las expresiones. Si lo voy a utilizar, básicamente, un documento en Word que me permita escribir las fórmulas. Entonces, a ver si se puede ver ahí. Les agradezco mucho. Si me informan si ya se puede ver Sí, ya se este ve. documento blanco. Ahí está. Entonces, bienvenidas a este seminario cuantitativa. Este seminario de investigación cuantitativa en el que vamos a estar trabajando las siguientes 4 semanas. El programa de maestría, perdón, alguien más no va a estar con nosotros. Bienvenida, maestra Madaí, qué gusto que nos acompañe, un gusto que nos acompañe, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenida al seminario de investigación cuantitativa. Entonces, este seminario tiene una duración de 4 semanas. Vamos a tener 3 sesiones de clase hoy y 2 sesiones de clase más. Y la cuarta semana es una sesión donde no tenemos clase, pero se deja para que ustedes puedan hacer una actividad de evaluación. ¿Sí? Las actividades de evaluación son actividades simples donde vamos a utilizar lo que veamos en estas 3 primeras sesiones de trabajo. Entonces, vamos a hablar de cómo utilizar la investigación cuantitativa en la educación. Ese es justamente el objetivo del seminario. Bueno, entonces voy a compartir pantalla con todos ustedes. Ahí va.
Ya se puede ver, ¿verdad? Entonces tenemos ahí el seminario de investigación cuantitativa. Y en este seminario de investigación cuantitativa lo que vamos a estudiar son las herramientas, ¿sí? Las herramientas eh, estadísticas y comprender los fenómenos educativos. Ese es justamente el objetivo de este seminario, ¿sí? Y claro, para esto es importante mencionar que nuestro trabajo se va a centrar primordialmente en dos aspectos. Es decir, nosotros vamos a estudiar cómo la estadística, ¿sí? Cómo la estadística es útil para desarrollar algún tipo de investigación en el campo educativo, en la educación. Eso es justamente lo que vamos a estudiar. ¿Cómo podemos usar la estadística para desarrollar investigación en la educación? Sí, en la educación. Entonces, si hablamos de estadística, nos vamos a referir a dos tipos de estadística en este primer seminario. La estadística descriptiva, cuya función es la descripción del fenómeno o población de estudio. Esa es la función de la estadística descriptiva, tratar de describir cuál es el fenómeno que se está estudiando, cuáles son sus características. Recordemos siempre, características medibles. Estamos hablando de características medibles. ¿Cuál es la descripción de ese fenómeno, de esa población de estudio? Y después tenemos la estadística inferencial, perdón, la estadística inferencial, correlacional, que estudia las relaciones entre las variables, estudia las relaciones entre las variables estadísticas, ¿sí? Las relaciones entre las variables estadísticas y su inferencia. Cuando hablamos de su inferencia, nos estamos refiriendo al hecho de que una variable pueda generar un fenómeno de causa-efecto respecto de la otra. Es decir, que podamos explicar eh, una hipótesis, la formulación y prueba de una hipótesis de un determinado fenómeno educativo, ¿no? Por ejemplo, la maestra Madaí a lo mejor está estudiando el aprovechamiento académico y dice, quiero demostrar, quiero establecer una relación entre el aprovechamiento académico, mediante una evaluación escrita, mediante un examen, y el número de horas de práctica. Entonces voy a tratar de medir, de comparar el número de horas de práctica con o
respecto al aprovechamiento académico obtenido? Pues podemos establecer una relación. La ley, escrita hace ya muchas décadas, de hecho, hace un siglo, por Edward Thorndike en la psicología educativa, nos dice que a mayor número de horas de práctica, mayor será el aprovechamiento académico. Es decir, Thorndike establece una relación de causa-efecto entre estas dos variables. El aprovechamiento académico, que se puede medir mediante la aplicación de un test, de un examen escrito, y el número de horas de práctica que también se puede medir. Entonces, si comparamos estas dos variables, podemos establecer una relación entre ellas. Ese es un ejemplo de esta estadística correlacional. Entonces, podemos usar la estadística para describir, podemos usar la estadística para relacionar variables, podemos usar la estadística para inferir. El objetivo del día de hoy, de la sesión de hoy, es utilizar la estadística al menos para describir. Entonces, para describir, usamos medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de posición. Pregunta para todas ustedes. ¿Alguien recuerda cuáles son las famosas medidas de tendencia central? ¿Maestras? No. ¿No? ¿Nadie? No sé, no sé si sea porque sean las únicas que no sé, pero media, mediana y moda. Exactamente. Ajá, esas son. Esas son las medidas de tendencia central. Sí, muy bien. Esas son las medidas de tendencia central. Entonces, las medidas de tendencia central, de hecho, se llaman de tendencia central porque tienden al centro de la población. Es decir, tienden al promedio de la población. Entonces, podríamos comenzar con eso. Una primera definición. La definición 1 es que sea X una población finita, una población finita. Entonces, las medidas de tendencia central de X son, ahí va, número 1, moda. ¿Qué es la moda? Pues es el elemento de X que más se repite. Esa es la moda. Es el elemento de X que más se repite. Número 2, mediana. Es el elemento de X que ordenado de menor a mayor o de mayor a menor está a la mitad.
Está a la mitad. ¿Sí? Esa es la mediana. ¿Podríamos agregar algo más? Sí. Podríamos decir, mira, cuando el número de elementos de X es par, entonces la mediana es el promedio de los dos valores que están a la mitad. Que están a la mitad. ¿Vamos bien hasta aquí, maestras? Sí. Sí, vamos bien. Ok, excelente. Y además tenemos la media. ¿Sí? ¿Quién es la media? Pues la media es el promedio de todos los elementos de X entre el número de elementos de X. O sea, ¿quién es la media? Lo voy a escribir como una formulita. La media es igual ¿a quién? Al cociente que tiene arriba la suma de los elementos de X y abajo tiene el número de elementos de X. Esa es la media. Este valor que comúnmente llamamos justamente el promedio. ¿Sí? Ahí está. Ahora, esto a veces lo escribimos de manera un poquito más formal y decimos, ¿esto quién es? Pues esto es igual al cociente que tiene en la parte de arriba la suma de los elementos de X, o sea, tiene a X1, ahí está el primer elemento, más X2, ahí está el segundo elemento, sucesivamente, más Xn, ahí está el enésimo elemento, entre el número de elementos que ya sabemos que es finito y vamos a llamarle n. Así también se puede escribir. Es la suma de X1 más X2 hasta Xn entre n. Y en estadística, comúnmente nos gusta todavía escribir más símbolos. Lo escribimos a veces así, es la suma de todos los elementos y que van desde 1 hasta n del cociente que tiene xi sobre, perdón, sobre n. Ahí está. Ahí está. Entonces, ahí lo tenemos. Esa es la media. ¿Qué les parece? Entonces, esta es la fórmula para calcular la media. La mediana y la moda, es decir, las medidas de tendencia central. Pero bueno, esto para entenderlo mejor es mucho mejor con un ejemplo. Entonces, ¿qué les parece si tomamos el ejemplo número 2 y lo construimos? Entonces vamos a tomar algunos datos. Consideremos las siguientes edades de alumnos de la clase. A ver, vamos a tomar algunas edades. Vamos a insertar una tabla.
Aquí vamos a tener el nombre del alumno y aquí vamos a tener la edad medida en años. Muy bien, maestra Madaí. A ver si escribí bien, maestra Madaí. Sí, sí está bien escrito. ¿Nos podría compartir su edad, maestra? Sí, 35. Muy bien, muchas gracias, maestra Madaí. Muy amable, gracias. Ahí está. Maestra Susi, sí, sí está bien escrito así. Sí, 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 muy bien. ¿Nos podría compartir su edad? 35 también. 35 también, muy bien. Maestra María, sí, ¿verdad? ¿Nos podría compartir su edad, si es tan amable? 35. No, en serio, también. Wow, la misma edad todas. Muy bien. Bueno, está muy Queda bien. igual, ¿no? Queda igual. Bueno, ahora sí va a ser un ejercicio más simple. Está bien, vamos a hacerlo así, porque claro, también podemos encontrarnos un ejercicio de este tipo, ¿verdad? Entonces vamos a considerar este caso donde, en este caso muy específico, donde todos los alumnos tienen la misma edad, el mismo dato. ¿Ok? Entonces, la moda es el dato que más se repite. ¿Cuál es el dato que más se repite? 35. Exactamente. ¿Quién es la mediana? Pues como no hay mayor, no hay menor, va a ser también 35. Ajá. Y en este caso, vamos a pensar también en la media. Para la media, solamente lo voy a mostrar acá como una especie de ejercicio. Si la media, ¿quién sería? Vamos a llamarle U. Y la media sería igual a dividir las tres edades, o sea, 35 más 35 más 35 sobre 3. ¿Cuánto es esto? 35 más 35 más 35 es 105, ¿verdad? Sobre 3. Y esto debe de darnos 35. Sí, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí. Y entonces, en este caso fue desde luego mucho más simple por la coincidencia, ¿sí? Tanto en moda, en mediana, como en media, ¿correcto? Vamos a, ¿no? Si ustedes me permiten, el ejemplo 3, ¿sí? Entonces, en este caso, en el ejemplo 2, tomamos en cuenta justamente las edades. Y en el ejemplo 3 vamos a pensar las alturas. Entonces, consideremos las siguientes alturas. Consideremos las siguientes alturas de los estudiantes de una clase. Ahora, entonces voy a tomar textualmente la tabla anterior, pero en lugar de poner la variable de edad, ahora va a ser la variable de altura. Medida en metros. Y entonces, maestra Madaí, ¿podría compartirme su altura, si es tan amable?
Sí, 1.56 metros. 1.56, muy bien. Maestra Susi, ¿podría compartirme su altura? 1.55. 1.55. Maestra María, ¿podría compartirme su altura? 1.59. 1.59. Bien, aquí ya hubo diferencias. Aquí ya hubo diferencias. Muy bien. Entonces, la primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿pregunta? ¿Hay moda? No. No hay moda, ¿verdad? Exactamente. No hay moda porque cada una de las alturas no se repite más veces. No hay una de las alturas que se repita más respecto a las otras, ¿verdad? Vamos a ver si tenemos mediana. Recordemos que para la mediana vamos a ordenar de menor igual a mayor o de mayor a menor igual. Claramente 1.59 es mayor que 1.56, que es mayor que 1.55. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la altura que queda a la mitad? 1.55. 1.55. A ver, ¿seguras? A ver, vamos de mayor a menor. Tenemos 1.59 es mayor que 1.56 y es mayor que 1.55. ¿Cuál es la altura que queda a la mitad? 1.56. Exactamente. 1.50. 1.56, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la mediana es 1.56. Ahí está. Esa es la mediana. Es la que queda a la Perdón. mitad. Sí, Entonces adelante. aquí yo ya me perdí, porque dice que la mediana es el elemento de X que se ordena de menor a mayor o de mayor a menor. Aquí, ¿qué puedo utilizar para saber cómo lo ordeno? Si de mayor a menor o de menor a mayor. Eh, si usted lo ordena de menor a mayor o de mayor a menor, el resultado es el mismo. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, voy a bajarlo para hacerlo. Imaginemos que lo ordenamos al revés. Y usted dice, voy a poner 1.55, que es menor que 1.56, que es menor que 1.59. Claramente se ve que el que queda a la mitad arriba es 1.56 y el que queda a la mitad abajo es 1.56. ¿Sí? Entonces, si lo ordena de menor a mayor o si lo ordena de mayor a menor, el resultado es el mismo. No cambia el resultado. Ok, así sean más elementos que se cotejen. Sí, aun Siempre cuando es el... sean más elementos. Ok. Sí, sí, puede ser un número impresionante de valores y esto no cambia el resultado. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a calcular la media. La media, recordemos, la media es U. Vamos a usar la letra U. Entonces, U es igual ¿a quién? Al promedio de la suma de estas alturas. Entonces tenemos 1.55 más 1.56 más 1.59 entre 3. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto nos da la suma de esos tres términos arriba? 1.55 más 1.56 más 1.59. 4.7. 4.7 sobre 3. Y esto es igual, ¿cuánto es? 4.7 sobre 3.
1.56. 1.56. ¿Podría darme un decimal más? Es decir, con 2 decimales. Con 3, perdón, porque ya 1.56 ya son 2. Con 3 decimales, ajá. 6 otra vez. Entonces sería 1. 1.566. Ajá, perfecto, con 5, ¿verdad? Aquí va. Sí. Puse un 1, pero es un 5. Ahí está. Esa es la media. Esa es la media. Entonces, observemos que aquí tenemos las 3 medidas de tendencia central. Sí, tenemos la moda, que en este caso no hay, la mediana y la media. Y muchas veces estas 3 medidas son sumamente útiles, es decir, nos ayudan bastante, nos ayudan mucho a comprender cómo es una población. Pero a veces estas medias no siempre logran representar lo que realmente pasa en la población, porque la media incluye a todos los elementos de la población y a veces no es representativa. Por ejemplo, México es la economía número 14 en el mundo, al menos la semana pasada lo era. Es decir, es el país que económicamente tiene la posición 14 dentro de las grandes potencias económicas. Esto significa que el problema de la condición de vida de los mexicanos no es un problema de falta de recursos económicos, porque los recursos económicos los hay, sino que es un problema de distribución de la riqueza. ¿Y cómo sabemos esto? Pues esto lo sabemos porque cuando nosotros revisamos en internet o en algún documento el Producto Interno Bruto de los mexicanos, ese Producto Interno Bruto es alto comparado al de otros países. ¿Por qué es alto? Porque en ese Producto Interno Bruto se suman los recursos que puede tener una persona que trabaja en el campo, los recursos que puede tener un docente que trabaja frente a grupo, los recursos que puede tener un empresario, los recursos que puede tener Carlos Slim, por ejemplo. Y todo se promedia. Entonces, el resultado de eso es tener un Producto Interno Bruto alto, o al menos aparentemente alto, porque ahí se suman las riquezas de muchos de los hombres y mujeres más ricos del país. Sin embargo, cuando comparamos este Producto Interno Bruto con lo que la mayoría de las personas de México perciben, nos damos cuenta que la mayoría de las personas de México perciben mucho menos. Entonces decimos que esa media calculada, que ese promedio calculado, no representa a la población en su totalidad. Es decir, a veces las medidas de tendencia central pueden engañarnos porque pueden hacernos pensar que tener un promedio alto de ingresos significa tener una mejor condición de vida. Y para quienes estudian economía o para quienes estudian economía, sociología, saben que no podemos basarnos solamente en el Producto Interno Bruto para determinar la condición de vida de una persona, que es necesario otra medida que nos permita diferenciar al Producto Interno Bruto, y a esa medida le llamamos la desviación estándar. Entonces, necesitamos
una media alta, pero además necesitamos que las desviaciones estándar sean bajas para poder decir que los ciudadanos tienen un buen salario y que la mayoría de los ciudadanos tienen acceso a ese buen salario. Algo como lo que ocurre en Estados Unidos, en algunos países del centro de Europa o de los nórdicos en Europa. Pero en la mayoría de esto. Entonces, esto significa que tomar como base únicamente las medidas de tendencia central para analizar una población puede llevarnos a errores. Por ejemplo, podríamos tener a dos estudiantes en un grupo. Un estudiante que obtuvo 10 y un estudiante que obtuvo 6. Un estudiante que obtuvo 10 es un estudiante de excelencia, que ha tenido un extraordinario desempeño. Un estudiante que obtuvo 6 es un estudiante que apenas y logró aprobar. Es un estudiante que apenas y logró cumplir con el requisito indispensable para aprobar. Y sin embargo, su promedio es 8, ¿verdad? Es decir, 10 más 6 es 16, entre 2 es 8. Y podríamos tener a dos estudiantes donde uno tenga 9 y donde uno tenga 7, cuya suma es 16 y su promedio es 8. O podríamos tener a dos estudiantes de 8. Entonces, observemos cómo la dinámica es distinta, por favor. El promedio es el mismo, pero el desempeño particular de los estudiantes es distinto. Estudiantes muy semejantes, con promedios iguales, 8 y 8. Estudiantes con promedios semejantes, pero no iguales, 9 y 7. Y estudiantes con ya una mayor diversidad, 6 y 10. Y sin embargo, entonces esto hace suponer la necesidad de que haya justamente medidas de dispersión. Y el nombre de medida de dispersión proviene de decir qué tan alejados estamos del centro, es decir, qué tan dispersos estamos. Esto es lo que significa unas medidas de dispersión. ¿Qué tan dispersos estamos? Bueno, entonces, ¿cuáles son? ¿Cuáles son estas medidas de dispersión? Sí. Pues estas medidas de dispersión son justamente la primera de ellas, la que vamos a llamar la desviación. Desviación media. Y no sé si ustedes han escuchado hablar antes de estas medidas de dispersión, maestras. Sí. Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿quién es la desviación media? Es la desviación de desviación media, M de media, de un dato. ¿Cuál dato? El dato que vamos a llamar XY, para referirnos a un dato en lo general. O sea, un dato cualquiera del conjunto X. Un elemento del conjunto X cualquiera. Entonces, la desviación media del dato XY es igual al dato XY menos la media. Esa es la desviación media, que es la primer medida de dispersión.
Segunda definición, varianza. La varianza de un conjunto de datos que escribimos var de varianza del conjunto X, o sea, de todo el conjunto X. Es igual a la suma escribirlo primero como un cociente. En la parte superior tiene la suma desde I1 hasta N de los datos X y menos U elevado al cuadrado sobre N menos 1. Esa es la varianza. Esa es la varianza de un conjunto de datos X o de una población X. ¿Sí? Y finalmente tenemos la tercera medida de dispersión, que le vamos a llamar desviación estándar, justamente. ¿Quién es la desviación estándar? Vamos a llamarle delta. Y delta es igual a más menos la raíz cuadrada de la varianza de X. De la varianza de X. Entonces, aquí tenemos las tres medidas de dispersión. Las vamos a agregarle algo más, que nada más para darle formalidad. Esta sería la definición 4. Definición 4, con las medidas de dispersión. Entonces, sea X una población finita con N elementos y media mu. Ay, cabrón. ¿Todo bien? Sí. Muy bien. Entonces tenemos la desviación media, la varianza y la desviación estándar. ¿Ok? Muy bien, maestras, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Ya conocían estas medidas o son nuevas? Son nuevas. ¿Son nuevas? Ok, muy bien. Bueno, no importa, vamos a revisarlas. Justamente la intención es irlas explorando poco a poco. Muy bien. Bueno, vamos a explorarlas entonces tomando nuestros mismos datos. ¿Ok? Creo que esa es la manera que tenemos para explorarlas. Este sería el ejemplo número 5.
Pues vamos a considerar los mismos datos que tenemos, pero vamos a tomar las alturas, si me permiten. Y vamos a calcular estas tres medidas de dispersión. Tenemos una ventaja importante y la ventaja es que ya tenemos la media. Ya hemos calculado que la media es 1.566. Entonces podemos agregar aquí, note que la media mu es 1.566. Eso ya lo calculamos. Entonces, vamos a calcular las desviaciones medias. Entonces, iniciamos calculando las desviaciones medias. ¿Qué tenemos que hacer? Voy a permitirme hacer como una especie de tabla para que se vea más simple. Ahí tenemos una pequeña tabla. Vamos a hacerla más pequeña. Perfecto, muy bien. Entonces ahí tenemos la tabla y vamos a tomar, ¿quién es la desviación media? Recordemos que la desviación media no es otra cosa más de que hacer XY menos mu. Esa es la desviación media. Entonces, eso vamos a hacer aquí. ¿Quién es mu? 1.56 o 1.566. Entonces, la primera es el primer dato, o sea, la altura de la maestra Madaí, que es 1.56 menos 1.566. Pregunta, ¿cuánto nos queda? ¿Cuánto es 1.56 menos 1.566? ¿Cuánto nos queda? Nos va a quedar un número negativo, ¿verdad? ¿Podrían decirme, por favor? Menos Ajá, 0.006. 0.006. Ahí está. Excelente. Muy bien, excelente. Muy bien. Siguiente, 1.56 menos 1. Perdón, 1.55 menos 1.566. ¿Cuánto sería ahora? Nos va a quedar nuevamente un valor negativo. Menos, Menos 0.016. así es, 0.016. Y finalmente 1.59 menos 1.566. Ahora nos va a quedar un valor positivo. ¿Cuánto nos queda? 0.24. 0.024, ¿verdad? ¿Sí está bien? ¿Sí? Sí, Perfecto. Entonces les pido algo, por favor. ¿Pueden hacer la suma? ¿Cuánto les da la suma de estas tres desviaciones? La suma de las desviaciones medias es, ¿cuánto nos da la suma de estas desviaciones? 0.046. 0.046. Sí. Muy bien. Es decir, la suma, lo que estamos haciendo es calcular la suma de todas las XY menos U
Y lo que estamos diciendo es que entonces menos 0.006 menos 0.016 más 0.024 es igual a ¿cuánto? Cero punto cero cuarenta y seis. 0.0. 46. Yo presiento que da otro valor, porque estos dos son negativos, los dos primeros se restan. Pero negativo más negativo no da positivo. Cuando se multiplican, sí, pero cuando se suman, nos da un negativo. Ah, ok. Sí, ha de estar mal porque no me fijé de los negativos. Ajá. Debe de ser, ahora les voy a decir cuánto es. A ver, vean por favor si es esto. ¿Mente eso? Es decir, menos 0.006 menos 0.016 debe darnos menos 0.022 más 0.024 debería de darnos 0.002 positivo. ¿Sí les da aproximadamente eso? Allá en su calculadora, sí, sí, maestras. No, es que ya me perdí, perdón. Menos 0.006 menos 0.016 se restan. Así es, ambos se restan los dos. Entonces, entonces es que estoy en la calculadora del celular. Ajá. Entonces es 0.006 menos 0.016. Sí, pero el primero también es menos. Es menos 0.006 menos 0.016. Ujú. Y eso debe de ser menos 0.022. ¿Sí se entiende bien? A mí me da 0.002. Sí, es correcto. Ajá. 0.002, correcto. Bueno, ¿por qué hacemos esta suma? Esta suma la hacemos para mostrar que, claro, dependiendo de los decimales va a haber ligeras variaciones, pero en lo general, sí da esto, ¿verdad? Sí, sí les doy esto. Pero en lo general, la suma de las desviaciones medias se va a aproximar a cero. ¿Sí? De hecho, esa va a ser una manera que ustedes van a tener para saber si su resultado es correcto. ¿Sí? Para poder saber si su resultado es correcto, es que la suma de las desviaciones medias se aproxime a cero. No es exactamente cero porque trabajamos con decimales, pero sí se va a aproximar. ¿Ok? Sí. Si al hacer sus operaciones su resultado se aleja del cero, o sea, es 1, 2 o más, pues entonces hay un error.
Bien sea que ese error sea en alguna de las restas que hicimos, o bien sea que ese error sea en el propio promedio, ¿sí? Bueno, entonces, vamos, ya tenemos las desviaciones medias. Esas son las desviaciones medias. Vamos a calcular las elevadas al cuadrado, ¿sí? Vamos a calcular las desviaciones medias elevadas al cuadrado. Y vamos a utilizar estas desviaciones medias elevadas al cuadrado para calcular la varianza. Entonces, lo que vamos a hacer en la segunda columna es calcular esto. Las desviaciones medias de ¿quién? Perdón. Los cuadrados de xy menos u, ahí está, elevado al cuadrado. O sea, lo que estamos diciendo es que vamos a calcular al cuadrado lo que vale menos 0.006 por menos 0.006. Vamos a calcular lo que vale menos 0.016 por menos 0.016. Igual. Y finalmente, 0.024 por lo que vale 0.024. Ahí está. A ver, maestra, les pido su apoyo, por favor, si son tan amables de hacer estas multiplicaciones ahí en casita, para que me indiquen cuánto da la primera, por favor. ¿Cuánto nos da? Ahí sí, maestra, aplica menos por menos es más. Ahí sí va a aplicar. Todo número elevado al cuadrado es positivo. Pero ahora, ¿cuánto es 0.006 por 0.006? Pues no sé si esté bien, pero me salió 0.000036. Correcto. 4 ceros, ¿verdad? 4,076. Correcto. Muy bien. Es correcto. Muy bien. Y ahora, ¿cuánto sería? Lo mismo va a ocurrir al otro lado. Menos por menos es más. 0.016 por 0.016. Me da 0,030, 256. 256. Muy bien. Muchas gracias. Y finalmente, 0.024 por 0.024, ¿cuánto es? Tres ceros, 576. 576. Muy bien. Excelente. Excelente. Muy bien. Perfecto. Entonces ya tenemos el valor de los cuadrados. Vamos a usar el valor de los cuadrados. Entonces, la suma de las desviaciones medias elevadas al cuadrado es ¿quién? Pues va a ser justamente la suma de todos estos x y menos mu elevados al cuadrado, que ya ustedes amablemente han calculado. Es decir, es igual a 0.00036 más 0.00036
256 más 0.00576. ¿Cuánto nos da esto, por favor? Si son tan amables. ¿Cuánto nos da esta suma, maestras? Mm, 0.006052. 6.052. Así, ¿verdad? ¿Correcto? Sí. Muy bien. Este valor les da a todos, ¿verdad? ¿Es correcto? Excelente, excelente. Entonces, este cálculo que hemos hecho es muy importante porque ya con este cálculo podemos calcular la varianza. Es decir, la varianza, recordemos, ¿quién es la varianza? Acá tenemos la formulita de la varianza. Y la varianza utiliza el término que nosotros ya calculamos. Es decir, la varianza utiliza la suma de los cuadrados de las desviaciones medias. ¿Ya lo ven? Ahí los utiliza. Entonces solamente vamos a sustituir los valores. ¿Quién es la varianza? Pues es la suma de los cuadrados de las desviaciones medias, o sea, 0.006052 entre n. ¿Cuánto vale n? ¿Cuántos datos tenemos? Eran 3, ¿se acuerdan? 3 datos menos 1. O sea que esto es igual a 0.006052 entre 2. Ahí está. Entonces, ¿cuánto vale la varianza? ¿Cuánto vale la varianza? Sería 0.0030. 30. Exactamente. Ese es el valor de la varianza. Este es el valor de la varianza. Entonces, veamos, por favor, ya tenemos las desviaciones medias, ya tenemos la varianza. ¿Qué nos falta nada más? La desviación estándar. Entonces, la desviación estándar es, vamos a ver, recordemos que la desviación estándar, tenemos una fórmula para hacerlo ya bastante simple, porque es delta igual a más menos el valor de la raíz cuadrada de la varianza. O sea, la desviación estándar, ¿quién es? Pues es igual a más menos, ponemos más menos porque hay dos valores, uno positivo, uno negativo, de la raíz cuadrada del valor de la varianza. ¿Cuánto nos dio la varianza? 0.003026. Y ya con eso podemos decir cuánto vale la desviación estándar. Es más o menos la raíz cuadrada de 0.03026. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 0.03026, por favor? ¿Cuánto nos da esa raíz cuadrada? La raíz cuadrada de 3026, de 0.003026. Ajá. ¿Cuánto será? 0.003026.
0, sí, me salió una cantidad muy grande. Ajá, 0.05, 50, 09, 09, 015. así, ¿verdad? Esto que podemos finalmente escribir como más o menos, vamos a tomar los primeros 4 términos como 0.550. A ver, si escribí bien, me faltó un 0 antes, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Ese es el valor de la desviación estándar. Ahora, recordemos, ¿qué es lo que estamos midiendo? Estamos midiendo alturas. Y 0.05, ¿cuántos serían? Estamos midiendo en metros, ¿se acuerdan ustedes? Estamos midiendo en metros. Entonces, ¿estos qué son? ¿Centímetros? Son centímetros, exactamente. De hecho, lo que nos está diciendo esta medida es ¿cuánto? ¿Cuánto es 0.05? ¿0.05? ¿Cuánto es? En centímetros. ¿Centímetro? En metros, ajá. ¿Cuántos centímetros serían? Porque si fuera 0.5 sería medio metro. Ajá, pero este es 0.05. Es decir, si esto lo multiplicamos por 100, ¿cuánto nos da? ¿5 centímetros? Exactamente, 5 centímetros. Muy bien. Esto es lo que queremos llegar. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que esto aproximadamente, ¿verdad? Ponemos este símbolo para decir aproximadamente son. Esa es la desviación estándar. Entonces, ¿qué nos dice esta desviación estándar? Fíjense, esta desviación estándar nos dice que la desviación estándar es 5 centímetros y que la media, a ver, voy a irme hasta acá, es 1.56 metros. ¿Correcto? A ver, entonces, ¿cuáles son los resultados que tenemos? Los resultados más importantes es que la población de estudio tiene media. ¿Quién es la media? La media es mu igual a 1.56 metros, ¿cierto? Y tiene desviación estándar. Igual a 0.05 metros. Entre comillas, 5 centímetros. Pero claro, a la desviación estándar siempre hay que ponerle más menos. ¿Correcto? Entonces veamos, por favor, que tenemos una media y que tenemos una desviación estándar. Bien, debo detenerme aquí un poquito y preguntarle si hasta aquí vamos bien, si tenemos alguna duda, si tenemos alguna pregunta antes de lo último que deseo mostrarles en esta sesión. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, vamos bien. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, bueno, quiero decirles que cuando nosotros tenemos una media y cuando tenemos una desviación estándar, esto nos da muchísima información de la población. Porque la media y la desviación estándar nos permiten estratificar la población. Estratificar la población significa clasificar la población en grupos o en subconjuntos de la población. ¿Sí? Mediante la ley de los grandes números. ¿Qué nos dice esta ley de los grandes números? Lo que nos dice es que
básicamente, en una población X con media mu y desviación estándar delta. Ajá. Entonces, en una población X con media mu y desviación estándar delta, la población se concentra en los primeros 3 estratos. A ver, vamos a explicar cuáles son estos 3 estratos. Pues bueno, el primer estrato de la población va a ser la media más la desviación estándar. La media menos la desviación estándar. Por eso la desviación estándar tiene un más y un menos. Y este estrato, de hecho, va a ser el estrato que le vamos a llamar el estrato normal, el estrato común. Segundo, la media más 2 veces la desviación estándar, la media menos 2 veces la desviación estándar. Este va a ser el segundo estrato de la población y va a ser el estrato también que en conjunto podremos llamarle seguido del más normal, del más común. ¿Sí? Y después tenemos el último estrato que va a ser la media más 3 veces la desviación estándar, la media menos 3 veces la desviación estándar. Este estrato va a ser un poco menos común, pero entra dentro de la normalidad. ¿Sí? Entra dentro de la normalidad. Después de esos estratos, ¿sí hay población? La respuesta es sí, sí hay población. Pero es poco común que la población esté ahí. De hecho, la población que no está aquí, comúnmente no la consideramos como la población normal. Es decir, su característica no es como la mayoría. Podemos pensarlo de esta manera. Imaginemos que la maestra María va a abrir una tienda de ropa. Y ella se pregunta cuáles son las tallas con las que debe de surtir su tienda. Pues el primer estrato, U más delta, U menos delta, es el estrato de la población más normal, lo que llamaríamos la talla mediana. El segundo estrato tiene una talla que es un poco más grande que la talla mediana y un poco más chica. El tercer estrato tiene las tallas que llamamos grandes. Y asume la maestra María que casi toda la población de su colonia, de su comunidad, cumple con estos estratos. Es decir, que ella va a tener ropa para todos los tamaños. Difícilmente se va a encontrar con alguien que mida 2 metros. Sí los hay, sí hay personas que miden 2 metros, pero no es el común, no está dentro de lo normal. A eso nos referimos. Ellos no van a estar en estos 3 estratos. Tampoco van a estar aquellos que midan, por ejemplo, 1 metro. Sí hay personas que miden 1 metro, pero no es tan común, no es ordinario. Ni es ordinario encontrar a alguien que mida 1 metro, ni es ordinario encontrar a alguien que mida 2 o más metros. ¿Correcto? Entonces, lo que nos dice la ley de los grandes números es que básicamente la mayoría de la población se va a concentrar en estos 3 estratos. ¿Ok? Ahora veamos cómo es el comportamiento que nosotros tenemos, porque nosotros tenemos una media y una desviación estándar. Entonces, ¿cómo serían nuestros estratos? Si consideramos esto, vamos a ver en qué estratos estarían ustedes. El primer estrato, según sus propios datos, ¿quién sería? Pues va a ser la media, recordemos que es
1.56 más 0.05 metros, coma 1.56 menos 0.05 metros. ¿Quién es el primer estrato? Pues son las personas que miden de 1.56 más 5 más 0.05. ¿Cuánto llegan a medir? 1. ¿Cuánto? 61, ¿verdad? Metros. O sea, son los que miden de 1.61 hasta 1.51 metros. Ahí se ve. Ese es el primer estrato. ¿Se entiende bien? Maestras. Sí, más o menos. A ver, segundo estrato. A ver, vamos a ver si haciendo el segundo se entiende mejor el primero. ¿Qué dice el segundo estrato? Dice, vamos ahora a sumar la media, recordemos 1.56 metros, más 2 veces la desviación estándar. 2. ¿Por quién? Por 0.05 metros, coma 1.56 metros, menos 2 por 0.05 metros. Vamos a ver quién es. O sea, es 1.56 metros más, ¿cuánto es 2 por 0.05 metros? ¿Qué me dicen maestros? ¿Cuánto es? Dos por 0.05. 1, 0.1. 0.10. Ajá, exactamente. Y del otro lado tenemos 1.56 metros menos 0.10 metros. O sea, ahora tenemos que miden desde dónde a dónde. 1.56 más 10, pues es 1.66 metros. Vean cómo va creciendo, pero al mismo tiempo del otro lado va disminuyendo. 1.56 menos 10, ¿y es cuánto? 1.46 metros. Entonces, vean por favor, en el primer estrato tenemos personas que miden de 1.61 a 1.51. En el segundo estrato tenemos personas que miden de 1.66 a 1.46. A ver, ustedes miden, de acuerdo a los datos, 1.56, 1.55, 1.59. ¿Todas quedan en qué estrato? En el primero, ¿cierto? Los 3 estudiantes están en el primer estrato. Ahí está. ¿Correcto? Lo que me interesa que observen es que en el segundo estrato tenemos más altos y más bajos. En el tercer estrato, más altos y más bajos todavía. Pero la ley se cumplió perfectamente porque ustedes son 3 y ustedes 3 se quedan en el primer estrato. ¿Qué dice la ley? Que se van a quedar entre los primeros 3 estratos. En este caso específico se quedaron en el primer estrato. ¿Correcto? Se escuchó mucho silencio. Estamos tratando de entenderlo, pero sí. ¿Sí? Sí, ok. Ok. Ok, voy a parar hasta aquí para no confundir más. Pero creo que hemos hecho un avance importante hablando de estos métodos estadísticos para la investigación educativa. ¿Sí? Creo que hemos hecho un avance importante
Recordamos algunas cosas, recordamos las medidas de tendencia central, recordamos las medidas de dispersión y llegamos al primer resultado probablemente nuevo o más interesante, que es los estratos. Cómo las medidas de posición, perdón, las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión nos ayudan a modelar la población, a clasificar la población. ¿Sí? Esto es extraordinario, porque entonces nosotros podremos clasificar, por ejemplo, si tomamos dos variables estadísticas que pudiéramos medir, el aprovechamiento escolar, el número de horas de práctica, lo podríamos clasificar. Podríamos clasificar otras medidas que pueden ser útiles para describir comportamientos en el salón de clase. Y todo esto es posible gracias a la estadística. ¿Sí? Yo les agradezco muchísimo su atención el día de hoy. No dejamos tarea en esta primera sesión. Sí dejaremos tarea el próximo sábado para que ustedes puedan ir practicando. Vamos poco a poco. Pero bueno, espero que hayan podido disfrutar de la sesión de clase. Maestra María, maestra Susi, maestra Madaí, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Nos compartiría el material que estamos trabajando. Claro que sí. De hecho, esta clase es grabada. Vamos a compartir la grabación a más tardar el día de mañana en nuestro grupo de WhatsApp. Si usted nos permite, maestra María, la vamos a incorporar ahí, para que puedan en cualquier momento ustedes repasar estas definiciones que hemos estado tratando. ¿Ok?